Episodio número 2556. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre de esta poderosa lección, la lección número 6, el misterio del Evangelio, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, Efesios 3, 20 y 21, a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. La verdad que esta semana ha sido una gran bendición el hecho de poder compartir todos estos temas, el ver la profundidad del misterio del Evangelio, de lo que es nuestro Dios y de todos estos temas. Y hoy vamos a cerrar con broche de oro, precisamente con una lección sumamente impactante y también con el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí. Eso va a ser en el transcurso del programa y, como es habitual, les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Permite que cada uno de nosotros pueda entender, aplicar y a la vez compartir todo lo aprendido, y que siempre podamos darte la honra, la gloria, el poder y el honor, ya que tú lo mereces y siempre necesitamos recordar esta realidad. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como en cada cierre, generalmente se nos invita a hacer alguna lectura adicional para el complemento de estos estudios. En esta ocasión se recomienda leer el capítulo 28 del libro El Camino a Cristo, titulado La verdadera conversión es esencial. Capítulo 28 de el libro El conflicto de los siglos, en esta parte que tiene que ver con el cierre, el complemento de este estudio. Se hace también una pregunta interesante: ¿cómo podemos armonizar nuestra condición espiritual eclipsada con la presentación de nuestro texto de Efesios capítulo 3 del 14 al 19, que describe la plenitud del conocimiento que tenemos el privilegio de poseer? También se hace otra pregunta: ¿cómo puede el cielo mirarnos a nosotros, que hemos tenido todas las ventajas espirituales y temporales para que podamos crecer en la gracia, cuando no hemos aprovechado nuestras oportunidades? Yo creo que son preguntas más que nada para meditar. El hecho de que Dios haya dado la plenitud, el conocimiento pleno que podamos necesitar a través de Cristo Jesús, es algo que tenemos cada uno que meditar, si en verdad estamos haciendo uso o no de ese privilegio. O sea, el tiempo libre que tenemos, ¿en qué lo dedicamos? ¿Lo dedicamos todo únicamente a la pretensión de decir, ya yo cumplí, ya yo terminé mi parte de mi devocional, ya no tengo que tener contacto con Dios en el día completo? ¿O todavía queremos seguir en comunicación con el cielo? Esas son preguntas para nosotros de alguna manera analizar cómo aprovechamos estas ventajas que estamos teniendo a través de estos estudios. Eso sería también una pregunta interesante. ¿Acaso nos conformamos únicamente con lo que escuchamos que otro dice de la lección o de la Biblia, o nosotros mismos buscamos en la Biblia e indagamos?
Ojalá que la respuesta sea que cada oyente de este programa entiende que esto no es un sustituto de su estudio personal, sino que necesitamos todos estudiar lo que dice la palabra de Dios de forma directa. Obviamente, podemos escuchar, podemos percibir que otros dicen, pero siempre y cuando tengamos nuestra experiencia personal. El apóstol no escribió estas palabras para atormentarnos, para engañarnos, ni generarnos expectativas, solo para chasquearnos con ellas en nuestra experiencia. Todo lo contrario, escribió estas palabras para mostrarnos lo que podemos y debemos ser si queremos ser herederos del reino de Dios. ¿Cómo podemos ser colaboradores de Dios si tenemos una experiencia eclipsada? De paso, vamos a dar un énfasis que la palabra eclipse tiene que ver con eso de que algo se interpone en lo que tiene que ver con el sol y por eso se hace un eclipse. Y usted ve ese eclipse cuando la luna, por ejemplo, se pone al frente del sol en pleno día y usted ve cómo se ve ese efecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver con la experiencia eclipsada? Que tú no puedes sentirte cómodo únicamente escuchando a otros hablar de Dios, cuando tú mismo necesitas tener tu experiencia personal, ir a la palabra de Dios, que Dios impresione tu mente, impresione tu corazón, y si es posible, hasta escribir acerca de esto. Tenemos conocimientos de los privilegios del cristiano y debemos buscar ese profundo entendimiento espiritual en las cosas que el Señor ha designado, esas cosas que podemos entender de Dios para que podamos cada día más crecer en su conocimiento. A continuación les comparto una cita que tiene que ver con la Review and Herald y el sábado, así se llama, de el día 10 de enero de 1889. Noten las preguntas que se hacen, sumamente interesantes. ¿Realmente creemos en la Biblia? ¿Realmente creemos que podemos alcanzar el conocimiento de Dios que se nos presenta en ese texto? ¿Creemos cada palabra que sale de la boca de Dios? ¿Creemos en las palabras pronunciadas por los profetas y los apóstoles, por Jesucristo, quien es el autor de toda luz y bendición, y en quien habita toda riqueza y plenitud? ¿Realmente creemos en Dios y en su Hijo? Noten que esta cita de la Review and Herald y el sábado, esta cita de el 10 de enero de 1889, nos da una serie de preguntas sumamente interesantes. De hecho, para hablar acerca de eso de la plenitud, tenemos con nosotros al doctor y pastor Franklin Martí, quien nos va a abundar, mejor dicho, de estos detalles que tienen que ver con la plenitud de Cristo y el poder o el acceso que tenemos básicamente de estudiar su palabra. Bienvenido, pastor y profesor. La palabra griega pleroma significa plenitud, suma total, superabundancia. Esta palabra se usaba mucho en el lenguaje de los marineros griegos cuando ellos se referían a la embarcación que estaba llena de mercancías, o de ellos mismos, los marineros. También estaba llena de soldados o de lo que necesitaban en ese momento. De ahí que cuando en la carta a los Efesios el apóstol Pablo usa esta palabra, está pensando en un contenido copioso o multitudinario que lo llena todo. Ese es su deseo con los miembros de la iglesia de Éfeso. Alabado sea el Señor. Qué explicación más detallada de lo que tiene que ver con el pleroma, la plenitud de Cristo
en la oportunidad que tenemos precisamente de poder estudiar, de poder profundizar en la persona de Cristo, aunque cabe destacar que nunca dejaremos de aprender, y eso de verdad que no tenemos cómo agradecer a nuestro Dios el hecho de que el conocimiento acerca de Él sea infinito. Se hacen varias preguntas para finalizar y luego entonces que vayamos al repaso general. Primero, compara la doxología de Pablo en Efesios 3, 20 y 21 con otras doxologías del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 11 del 33 al 26, 16 del 25 al 27, Filipenses 4, 20, Segunda de Pedro 3, 18, Judas 1, 24 y 25. ¿Qué temáticas o ideas circulan por estos pasajes y cómo podríamos adoptar la actitud de alabanza y adoración que ilustran? Bueno, Efesios 3, 20 y 21 ha sido nuestra lectura durante toda esta semana. No lo vamos a leer, pero sí vamos a leer al menos lo que dice Filipenses 4, 20 para tener una comparación. Filipenses 4, 20 dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está lo que dice Filipenses 4:20, y ya básicamente sería lo mismo para los otros pasajes, pero usted lo puede leer más al paso. Lo interesante es que veamos que las temáticas de estos pasajes, que la actitud de alabanza y adoración que ilustran es una actitud constante. A Dios sea la honra, a Dios sea la alabanza, Dios sea glorificado. Esas son las frases que deberían de llenar nuestra experiencia cristiana, un estilo de vida. Número 2. Compara los 4 usos de Pablo de la palabra griega pléroma, esa palabra que ya también la definió el pastor Franklin Martí, en Efesios 1, 10, 23, en el capítulo 3, versículo 19, en el capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué crees que esta idea es importante para Pablo? Bueno, vamos a ir respondiéndola por razones de tiempo. En Efesios 1:10, por ejemplo, Pablo habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En Efesios 1:23 habla de la plenitud de aquel que lo llena todo. En Efesios 3:19 da a conocer de ese amor y de ese conocimiento para que podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Y también en Efesios 4:13 habla de que a través de la unidad y la fe llegaremos a la medida perfecta, a la estatura perfecta, a la plenitud de Cristo. Así que todo esto que hemos visto aquí, de esos usos de la palabra griega pléroma, está enfatizando diferentes aspectos que son necesarios. El asunto de reunir la dispensación, el asunto de saber que la plenitud de Cristo lo llena todo, que el conocer su amor a plenitud nos da una experiencia cristiana, el asunto de la unidad como parte de la experiencia y de la plenitud y de la estatura perfecta en Cristo. Óyeme, te está demostrando que esa idea es sumamente importante para Pablo. Número 3. De todas las acciones de Dios que Pablo alaba en Efesios 3, ¿cuál te inspira más y por qué? Bueno, a mí me inspira más el hecho de escuchar que Pablo habla de la profundidad, de la anchura, de la longitud, de la altura del amor de Dios. Para mí, eso es lo que más me impacta, lo que llena todo, porque está hablando de su carácter, de su esencia, de lo que Dios es. Y por último, en esta pregunta número 4, Pablo concluye la primera mitad de Efesios como la comenzó, ¿verdad? En Efesios 1, del 3 al 21, empleando el lenguaje de la oración y la alabanza. Se regocija en el poder de Dios, ese poder presente en la vida de los creyentes por medio de Cristo y el Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros, según la cita que vimos anteriormente, la cita de Review and Herald, de cómo podemos experimentar mejor este poder en nuestra vida? Bueno, cuando tú analizas lo que Dios inspiró aquí a Elena de White
en la Review and Herald esta parte de si realmente estamos leyendo la Biblia, si realmente estamos conociendo el amor de Dios, si en verdad estamos indagando. Es una pregunta sumamente importante. Es necesario que experimentemos eso que se dice ahí, porque tiene que ver con la esencia de todo. La esencia de todo lo que hacemos es que podamos cada día más conocer a Dios y al conocerle podamos también hacer su voluntad. Con relación al resumen de la semana, básicamente ya se ha hablado bastante. Solamente menciono por encimita que en la parte de la introducción del sábado y domingo estuvimos viendo a Pablo, el apóstol a los gentiles preso, y cómo esta idea de, a pesar de estar preso, él enfatiza que como de todas maneras es prisionero de Cristo, que él ama a Cristo, que él está ahí por esa situación. Estuvimos viendo también en la parte del lunes el misterio del evangelio, por largo tiempo escondido, esto de que Pablo destaca ese misterio que se confió a los creyentes. Ese misterio es el evangelio, algo maravilloso, administrar la gracia de Dios y todo lo demás. En la parte del martes estuvimos viendo la iglesia reveladora de la sabiduría de Dios, esa sabiduría que se habla de una forma multiforme, valga la redundancia, es que hay más de una forma de mostrar esa sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús. También en la parte del miércoles estuvimos viendo Cristo habita en tu corazón, y eso de que hay un espacio donde solamente Dios puede llenar ese espacio en tu corazón. Y como Efesios 1 del 16 al 19, en la súplica de Pablo a los creyentes y en la súplica que hace en Efesios 3 del 14 al 19, en estos pedidos de oración, Pablo está haciendo una declaración directa de que somos de la familia de Dios y que necesitamos que Dios more en nuestros corazones. En la parte del jueves estuvimos viendo la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, y cómo este concepto de Efesios 3, 20 y 21, de esa doxología, de esa adoración, debería ser un estilo de vida. De hecho, hasta al final del programa hicimos una práctica de poder hacer una oración sin pedirle nada a Dios. No es tan fácil, porque estamos acostumbrados solamente a orar para pedirle, pero no para darle honra, cosa que debemos hacer, como les dije, de ahora en adelante. Y ya en el día de hoy, pues estuvimos viendo todos estos detalles. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, yo diría que ya se dijo el resumen de toda la semana, por lo tanto es más que necesario que cada uno de nosotros medite en nuestra necesidad de cada día más profundizar en la palabra de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para sacar este tiempo tan importante. Necesitamos, oh Dios, que tú nos ayudes para que la vida no nos pase simplemente preguntando qué pasó, sino haciendo que las cosas sucedan, sacando este tiempo especial para ti, no solamente escuchando un estudio, escuchando alguna predicación, alguna alabanza, sino también nosotros mismos creando nuevo contenido, creando nuevas oportunidades en las que te demos honra y gloria a ti, y a la vez seamos utilizados por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo que es tu iglesia. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima entrega, de ahora en adelante, con nuestro hermano Omar Medina esta semana, el cuerpo unificado de Cristo, esa lección número 7, avanzando ya en este trimestre
titulado Efesios para los meses de julio, agosto y septiembre. Hemos estado esta semana compartiendo esta lección número 6, el misterio del Evangelio, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, Efesios 3, 20 y 21, a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. La verdad es que es una experiencia maravillosa el poder estudiar la palabra de Dios, y aquí en Estudio Sistemático de la Biblia, Audios de Bendición, queremos escuchar cómo estos estudios le han impresionado. Por lo tanto, puede marcar vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 para usted ponerse en contacto con nosotros, mandarnos su audio, algún mensaje, algún testimonio, y también lo puede hacer, ¿por qué no?, a través de YouTube. Siempre respondemos esos mensajes, así que si usted tiene el deseo de escribir algo por ahí, algún comentario, puede hacerlo y también será bien recibido. A todos aquellos que deseen comunicarse con Radio Oasis de Esperanza, pueden hacerlo vía WhatsApp también al 203-302-0397. 203-302-0397 es la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza vía WhatsApp, y esperamos también escuchar de ustedes. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.